con la ecuación. Ya la siguiente ecuación, que es un poquito más compleja, la de Tonway, esta sí nos calcula la evapotranspiración es mensual, o sea que aquí la vamos a calcular es en milímetros mes. Por aquí vemos evapotranspiración en mensual, no nos dice las unidades, pero en milímetros mes, porque es mensual. Entonces, esta es un poquito más compleja. Aquí tenemos que calcular primero el índice de calor mensual. Entonces, el índice de calor mensual se calcula con esta ecuación. Y es igual a temperatura media mensual sobre 5 elevado a la 1.514. Entonces, ese es el primer paso. Entonces, de nuevo, por aquí hay una tabla donde coloqué la temperatura media mensual para la estación Camilo Daza. ¿Que saben cómo copiar de archivo de texto a Excel para que les quede como tabla? No, señor. Bueno, entonces mire, se hace de la siguiente manera, digamos, voy a tomar la temperatura media para enero, para el año 2000. Entonces, valores medio mensuales de temperatura, entonces este es el año 2000. Entonces, si vemos por aquí tenemos enero, febrero, marzo, hasta diciembre, y esto que tenemos acá es el promedio mensual anual, entonces ese pues no lo tomo. Tomo aquí el 2000, desde enero, le doy copiar, digamos con control C o copiar como quiera, y le doy pegar aquí en Excel. Entonces, pues él me lo pega en una sola casilla, pero yo quiero que lo separe, pico aquí y me voy al asistente para importar texto. Le doy clic derecho, le doy aquí en la pestaña que sale, el asistente y me sale eso. Entonces, por aquí le coloco de ancho fijo, le doy siguiente y él me lo separa en casillas. Y aquí lo tengo todo separado en casillas, le doy siguiente y finalizar y ya aquí me lo dejo separado en casillas. Desde enero hasta diciembre. Entonces lo corro y tengo ahí los valores. Eso fue lo que hice aquí con esta casilla. Y Ah, bueno, entonces, gracias. sí, ahí pues simplemente que lo practiquen y eso ahí pues ya después es sencillo. Entonces ya tengo la temperatura media diaria, la de cada mes. Y calculo el índice de calor mensual. Entonces tenemos el índice de calor mensual, temperatura sobre 5 elevado a la 1.514. Y pues es simplemente arrastrarlo para cada mes y tenemos el índice de calor mensual. Ahora, el índice de calor anual es simplemente hacer la sumatoria de todos los índices de calor mensual. Entonces, sumamos índices de calor, índice de calor diario, mensual, y tenemos el índice de calor anual. Y entonces ya con eso hallamos la evapotranspiración mensual sin corregir. Este es todavía sin corregir, ya nos dan milímetros mes. Para eso se debe hallar este coeficiente A, porque la ecuación es 16 multiplicado por 10 por T sobre el índice de calor anual y elevado a la A. Y la A depende de este índice de calor anual. Entonces es simplemente aplicar esta ecuación para hallar el valor de A. Obtenemos el valor de A, es la ecuación que tenemos acá, 675 por 10 a la 9 por el índice de calor anual al cubo, menos 771 por 10 a la 7 por el índice de calor al cuadrado, más 1792 por 10 a la menos 5 y por el índice de calor. Entonces, con eso vamos a obtener el valor de A.
¿Tienen alguna duda de alguna programación de esas? Bueno, digan. No, señor. Bueno, entonces es simplemente programar eso. Entonces tenemos ya el valor de A y el valor de I que vamos a usar aquí en esta ecuación. A es simplemente un coeficiente y el I es el índice de calor anual, que es la sumatoria de los índices de calor mensual. Entonces, pues ya es simplemente programar la ecuación. 16 por 10 por la temperatura sobre I y elevado a la A es lo que tenemos acá. Aquí pues yo no sé a qué nivel de programación de Excel estén ustedes, no sé si saben porque aquí tiene estos símbolos de peso. Si los alcanzan a ver en la pantalla. ¿Por qué son, profe? Eso es simplemente porque es una constante. Si ustedes miran esto, estoy programando para que me halle la evapotranspiración en cada uno de los meses del año. Pero de la ecuación que tenemos aquí, la temperatura es variable, porque va a ser la temperatura de cada mes. Yo tengo por aquí la temperatura media de cada mes, entonces es variable. El valor de I es constante, porque es este valor que tenemos acá, que es la sumatoria del valor de todos los meses. Y el valor de A también es constante, porque es el exponente que tenemos aquí para que calculó con esta ecuación. Entonces, ese símbolo de pesos lo que hace es que me vuelva constante el valor en la ecuación. Entonces, yo lo tengo aquí, como es constante, digamos, si yo borro todo esto, digamos que programé eso. Profe, no se le escucha bien. Es que hay como una interferencia, como una doble voz. Sí. Espera, a ver que de pronto es algo del micrófono. De pronto es que que se me activaron los dos micrófonos del computador. ¿Todavía se llaman? No, señor. Bueno, vamos a ver. Bueno, entonces les decía que aquí esto lo coloco como constante para cuando arrastre, pues no tener que ponerme a programar ecuación por ecuación, sino que me coloque esos valores como constantes. Entonces así en cualquiera uno de estos lo voy a tener como constante. Eso es para eso. Y ahora, ¿cómo hago para que se me vuelva constante? Entonces vamos a borrar aquí de nuevo. Si yo lo programo, pues simplemente va a ser aquí el valor de I y elevado al valor de A, pero entonces no me queda como constante. Ahí está así, no está como constante. Si yo lo arrastrara, ahí apenas lo programé, pues simplemente en la casilla de marzo en adelante, el valor que me da es incorrecto, porque me lo arrastró, entonces comienza a arrastrar a la casilla siguiente. Entonces, para que no suceda eso, los valores que vaya a dejar como constantes, los pico y les doy F4. Entonces, con F4 me los vuelve constantes. Simplemente señalar el valor y darle F4. Y entonces ahí ya me quedó como constante, ya lo puedo arrastrar. Entonces, es simplemente de esa manera. ¿Cómo? Correcto, profe. ¿Sí lo entendieron?
Ah, Sí, entendido. listo. ¿Lo entendieron? Sí, señor. Es que no lo digo bien, se oye entrecortado también. Bueno, entonces es para eso. Siempre que vayan a programar algo y vayan a arrastrar y necesiten algo que les quede constante, pican la variable, le dan F4 y se les vuelve constante, así como lo tenemos acá. Bueno, entonces ahí hasta el momento hallamos la evapotranspiración mensual sin corregir. Aquí no la tenemos corregida. Ahora lo siguiente es hallar la corregida, que es lo que tenemos acá en esta ecuación. Entonces, para corregirla, va a ser la evapotranspiración mensual sin corregir multiplicada por n sobre 12 y el valor de n es el número máximo de horas de sol que depende también del mes y de la latitud donde estemos sobre la Tierra y de el número de días del mes. Entonces es simplemente aplicar esta ecuación. Por aquí tenemos una tabla que ha sido hecha por varios autores. Esta es la que tengo en la diapositiva y en este documento que les dejé en el plat, también por aquí al final está la tabla, esta tabla. Entonces, con esa tabla hallamos el número de horas de sol al día dependiendo de la latitud. Ese valor también lo tienen algunas estaciones meteorológicas. Entonces, si la estación lo tiene, pues uno lo solicita, si no, lo halla con esta tabla. Entonces, de nuevo, vamos a la latitud del sitio. Aquí, pues, esto es una programación que hice para interpolar. Lo puedo tratar, ¿por qué para interpolar? Porque tenemos entre 5 y 10. Y el valor de latitud aquí para el sitio, digamos, para Cúcuta es 7.55. Entonces, digamos, aquí le coloco 7.55. De una vez me hace el cálculo de el número de horas de sol para Cúcuta, número de horas de sol diarias para Cúcuta. Entonces, para aquí entre 5 y 10, pues simplemente coloqué los valores que tiene la tabla, cada uno de los valores de la tabla, y lo que tenemos aquí es una interpolación lineal. Entonces, simplemente por interpolación lineal, obtengo los valores de número de horas de sol diarias en el sitio donde estoy haciendo el estudio. ¿Hay alguna duda sobre eso? Eso pues simplemente una interpolación lineal así con regla de 3 normal, lo que sea es programar. Bueno, entonces necesitábamos eso, necesitábamos el número máximo de horas de sol que depende del mes y la latitud, que es lo que tenemos acá, esta casilla. Y necesitamos el número de días de cada mes. Entonces, número de días de cada mes, aquí está enero 31, febrero 28, así sucesivamente todos los meses. Y acá ya es la evapotranspiración ya corregida, que es Profe. Dígame, ¿sí? Profe, esto, ¿podría hacerlo de la interpolación? Lo de la Es que no interpolación, pues, entendí. eso es una interpolación lineal, así como las que les hacen las calculadoras a ustedes. Entonces, ¿cómo interpolamos? Tenemos que entre 5 y 10 hay una diferencia de 5 grados. Lo primero, entre 5 y 10 vamos a tener una diferencia de 5 grados. Entonces, si yo hago esta diferencia, 10 menos 5, me va a dar 5 grados. Y entre ese mismo 5 y 10 para el mes, voy a tener una diferencia de 11.9 menos 11.6. O sea que tengo una diferencia de 0.3. En 5 grados tengo una diferencia de 0.3. Ahora yo lo necesito es para 7.55 grados. Quiere decir que entre 7.55 y 5 grados voy a tener una diferencia de 2.55. Pero no sé para la diferencia de 2.55 cuál es mi diferencia de horas de sol. Entonces, pues simplemente una interpolación lineal. Yo tengo
que entre 5 y 10 hay 0.3, entre 7.55 y 5 no sé cuánto hay. Entonces agarro esto de acá. Yo puedo decir que 5. El 5 es a 0.3. Lo que 2.55 es a X. Y después de X va a ser igual a 2.55 dividido entre 5 y multiplicado por 0.3. Entonces todo esto multiplicado por 0.3. Y eso me da que hay una diferencia de 0.15 y esto tendría que sumárselo al 11.9. Entonces sería 11.9, 11.9 no, al 11.6 que es el más bajito, más el 0.15 y me da 11.75. Entonces es simplemente como una regla de 3. ¿Lo entendió o le quedó alguna duda? No, listo, profe, gracias. Y eso pues es para Camel, lo único es que pues yo lo programé aquí, así como dice con lo de arriba, lo dejé con los valores constantes. Entonces esas diferencias que hice aquí en este lado, son las que tengo aquí. B71, que es B72, que es 10 menos 5, multiplicado por las diferencias que tenemos ahí, por eso que tenemos acá, entonces me da la razón de cambio para cada uno de los meses. Y así calculo la radiación solar, los números de horas de sol. Entonces, pues simplemente una interpolación lineal. Si no son capaces de hacerla aquí programada, pues la pueden hacer con una calculadora, que también las hace. Y entonces aquí pues ya, ¿alguna pregunta? Aquí pues ya es simplemente programar esta ecuación. Evapotranspiración potencial es igual a la evapotranspiración sin corregir multiplicada por n, que es el número máximo de horas de sol al día, sobre 12, y multiplicado por el número de días del mes, sobre 30. Entonces, ahí tengo la corrección. Y pues aquí es simplemente arrastrar y voy a tenerlas cada mes. Entonces, de esa manera tengo la evapotranspiración mes a mes. Entonces, ¿les quedó ahí alguna duda de la aplicación del método? No, profe. No, señor. Bueno, entonces miren una cosa, que tenemos dos métodos. Este método me está dando en milímetros día y este me está dando en milímetros mes. O sea que si yo quisiera saber aquí por este método cuál es el valor en milímetros día, tendría que agarrar el valor que tengo aquí en milímetros mes y dividirlo entre el número de días del mes. Entonces así me queda en milímetros día.